Dios le bendiga, hermano. Aleluya. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano Raúl, hermanos? Que Dios lo bendiga y todo lo haga para la gloria y honra del Señor, hermanos. Bien, vamos a la palabra del Señor y vamos a Mateo capítulo 5 versículo 8. Mateo capítulo 5 versículo 8. Cuando lo tengan pueden decir un amén, un aleluya, y lo vamos a leer unidos en esta hermosa tarde. Convenidos, hermanos. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias, Señor amado, en esta hermosa tarde. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres bondadoso, Señor. Tú nunca cambias, Espíritu de Dios. Tú tienes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Ven a tomar el control en nuestras vidas. Esta palabra santa, palabra viva, palabra eficaz. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control, que tú tomes nuestras mentes, que tú tomes nuestras vidas, Señor, porque todo lo que hacemos lo hacemos para honrar y para glorificar tu santo nombre. Yo te lo ruego, Señor, porque tú eres justo, porque tú eres verdadero, Señor, y porque tú nunca cambias, eres imperecedero. Yo te ruego, bendice la palabra en esta hermosa tarde. La gloria y la honra es para ti. Amén, amén y aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse un momento en esta hermosa tarde. Vamos a meditar bajo el pensamiento o bajo la palabra del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón. Vamos a introducirnos de esta manera, o le voy a dar un significado a lo que significa bienaventurados los de limpio corazón. Para que ustedes se queden en mente, bienaventurados los de limpio corazón significa el cristiano que vive con el corazón limpio, vive feliz. Como dijimos, hermanos, el cristiano que vive con el corazón limpio, vive feliz. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quiénes son ellos, hermanos? ¿Quiénes son estas personas en el cual la palabra lo ilustra, en el cual la palabra nos los enseña? Pero a través de la palabra del Señor nosotros vamos a darle la característica a estos personajes que la Biblia los enmarca: bienaventurados los de limpio corazón. Y hay tres características en el cual nosotros vamos a explicar o vamos a exponerlo con la ayuda del Señor. La primera característica, ¿quiénes son ellos? Son los que son puros delante de la presencia del Señor. Segundo punto, son los que son irreprensibles. Y tercer punto, son los que son íntegros, intachables. Pero vamos a ver el primer lugar. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que son puros. Y vamos a ver el significado de lo que es puro. Puro significa que no está mezclado con otra cosa, o sea, que es la esencia del mismo Dios viviente. Para que nosotros entendamos, hermanos, cuando nosotros le echamos a un vaso de agua, de nuestra Coca-Cola, le echamos agua, eso ya no es una coca en su esencia, ya es algo impuro. Eso es lo que significa puro, mantenerse en la esencia, mantenerse en lo que es. Nosotros como cristianos somos la esencia de Dios. Es solo Dios en la vida del creyente, no existe otra cosa. Para los cristianos que son bienaventurados de limpio corazón, es que ellos procuran vivir una vida sin mezclarse en las demás cosas, o sea, que el mundo no los atrae, que las cosas de la carne no los envuelven, no, sino que no existe nada en ellos, no existe otra cosa más que nosotros procuremos vivir puros delante de la presencia del Señor, hermanos. Esa es la palabra puro.
Para que ustedes entiendan que no hay variación, que no hay contaminación, que el cristiano no se mezcla, que anda aquí un momento y acá otro momento en las cosas espirituales. No, es un cristiano firme en lo que ha creído, puro, y vive en la esencia de lo que es la palabra del Señor, hermanos. Y si un cristiano es puro, escuche bien, si un cristiano es puro delante de la presencia del Señor, no tiene por qué mezclarse con cosas físicas. Dice la palabra del Señor en primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, sea lo físico, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos, si un cristiano que todavía le gusta andar conforme a los deseos de la carne, andar conforme a los deseos de los ojos, andar conforme en la vanagloria de la vida, tristemente es una persona impura delante de la presencia del Señor. Y el título de bienaventurados los de limpio corazón no enmarca en su vida, o no entra en su vida o en su estado en el cual él camina. Limpios de corazón es estar puro y que no tiene cierto afecto que no sea Dios. ¿Sí me entiende? O sea que todavía al cristiano que es puro no va a haber algo que a él lo envuelva, no va a haber algo en el cual él lo haga flaquear, no. Al cristiano que procura vivir en pureza, dice su palabra en primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, aquel cristiano que todavía es movido por la carne, que todavía es movido por las cosas de este mundo, tristemente no es un cristiano, como dijimos, lo parafraseamos, el cristiano que vive con el corazón limpio, vive feliz. Pero un cristiano que es impuro y no tiene el corazón limpio, ¿qué es lo que entra ahí? Vive una vida infeliz, porque eso es lo que da a entender el texto, la palabra del Señor, hermano. Pero todo cristiano, todo corazón puro no tiene por qué tener afecto a lo que no sea la gracia o Dios en medio de nosotros. Y te voy a dar un ejemplo de lo que es la pureza, lo que es vivir conforme a no mezclarnos en las cosas de este mundo. Dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este es un claro ejemplo, hermano, de lo que es vivir en pureza, de lo que es no mezclarnos con las cosas de este mundo, de lo que es apasionarnos primeramente con Dios. Se le podría haber sido fácil a Daniel contaminarse con la comida del rey, pero él sabía que tenía que agradar a Dios con su pureza, porque él sabía que tenía por tanto agradar al Creador del universo, y dijo: no me voy a contaminar, quiero ser puro delante de la presencia del Señor, quiero ser la esencia, que en mí no exista una variación, que en mí no exista algo que disuelva lo que es la verdadera identidad cristiana. Y esto es un ejemplo, hermanos, de lo que es vivir conforme a la palabra del Señor, que tú y yo vivamos conforme a la pureza que la palabra del Señor nos tiene encomendado. Recuerda que el que se mantiene puro y no se mezcla con las cosas de este mundo, permanece para siempre. Dice su palabra en primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo se mantendrá puro? En la esencia. Perdón. Se mantendrá en la esencia. El cristiano que se mantiene puro, hermanos, dice la palabra del Señor, que se mantendrá, que permanecerá en la gracia del Señor. Pero un cristiano que es variante, un cristiano que le gusta agarrar las cosas del mundo, que le gusta todavía andar en la carne, tristemente, hermanos, no es una persona bienaventurada con un limpio corazón. No
No, hermanos, porque la pureza es un requisito fundamental en nuestras vidas cristianas. No es que tú quieras, no, es que procuremos nosotros vivir en pureza delante de la presencia del Señor, hermano. Segundo lugar, si estamos entendiendo lo que es ser puro, no contaminarnos, que no nos atraigan las cosas de este mundo, que hoy estoy espiritualmente y mañana una tentación o algo, ¡pum!, caigo. No, un cristiano que permanece puro, sin mancha, que no hay en él de cosa que pueda descontinuar la gracia de Dios. Ese es el cristiano que la Biblia lo llama bienaventurado, porque es puro delante de la presencia del Señor. Segundo lugar, la segunda característica, el cristiano que vive con el corazón limpio, vive feliz. ¿Por qué? Porque es una persona irreprensible. ¿Se han escuchado de la palabra irreprensible? La palabra irreprensible, hermanos, es que procura vivir sin mancha. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, o sea, la venida del Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él, o sea, Dios, sin mancha e irreprensible, dice, en paz. Lo que nos da a entender, hermanos, que una persona irreprensible va a vivir en paz. Va a vivir en un grato ambiente donde no habrá ver nada en el cual reprocharle, en el cual a lo mejor querrán, este hermano tiene un error, pero su testimonio es algo irreprensible, que no encontrarán mancha, que no encontrarán una fisura en el cual puedan meterse. Es una persona que procura, que ansía, que anhela no manchar el testimonio del Señor Jesucristo, sino que procura vivir conforme a la palabra del Señor, y la palabra tiene determinado que tú y yo cómo debemos de vivir. Reprensible, que a cada rato el hermano te esté diciendo ¿por qué no vienes al culto? Que a cada rato te esté diciendo ¿por qué no ayuna? Que a cada rato te estén diciendo ¿por qué no canta? Que a cada rato eso es ser una persona que mereces la reprensión, hermano. ¿Sí entiende? Una persona que no actúa conforme a los rudimentos de la palabra del Señor, por ende vas a recibir una exhortación o te van a reprender. Pero el apóstol Pablo, mira cómo dice en Filipenses 2:14-16, nos dice: haced todo sin murmuración y contienda, para que seas irreprensible y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo nos da la énfasis para que tú seas un cristiano irreprensible. ¿En qué no te tienes que meter? Lo inicia el versículo 14, ¿cómo nos dice? Haced todo sin murmuración y contienda, para que tú y yo busquemos ser irreprensibles. No tienes por qué meterte en estas áreas. Son hermanos, cosas fundamentales para que tú como cristiano no te metas o seas irreprensible. El apóstol Pablo nos dice: sean sencillos e irreprensibles. Pero ¿sabes qué es lo que a ti y a mí nos hace un cristiano irreprensible? Continúa la palabra del Señor: aseados de la palabra de Dios. Nos dice: tómate de la palabra de Dios, que ella te va a hacer sabio, dice la palabra del Señor, que ella te hará entendido. ¿Para qué? Para que tú actúes de la manera más sencilla, de la manera más sagaz, de la manera conforme a la palabra lo tiene establecido, hermanos. Pero a veces nosotros somos tan que nos gusta ser murmuradores, que nos gusta tener contienda, y ya no somos irreprensibles. Te mereces una reprensión, te mereces una falta, o te mereces que te llamen la atención. Pero el apóstol Pablo nos da a entender y nos ilustra que tú y yo somos hijos sin manchas en medio de una generación, nos dice, maligna y perversa. El cristiano que vive
la palabra del Señor, o que vive con un corazón limpio, vive feliz delante de la presencia del Señor, hermano. Dios demanda que tú y yo seamos irreprensibles. ¿A poco te gusta que te llamen la atención? A mí no me gusta, la verdad a mí no me gusta, pero hay casos donde merece la reprensión. Pero es ¿por qué? Porque no procuraste el ser irreprensible, como el apóstol Pablo lo enmarca en la palabra del Señor, hermano. Dios demanda en nuestros corazones seamos irreprensibles. Dice 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cuándo te mantendrás irreprensible, hermano? Mira cómo dice la palabra del Señor: así que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. ¿En qué? ¿En qué dice? En santidad. Entonces, ¿qué es lo que te va a mantener irreprensible? La búsqueda al Señor, acercarnos al Señor, el vivir conforme a la palabra del Señor, el vivir en santidad, hermanos. Nos es menester que busquemos ser irreprensibles. ¿Sabes para qué? Para que Satanás no nos avergüence ni tenga nada malo que decir de nosotros. Mira cómo dice Tito 2:8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, o sea Satanás, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La palabra del Señor, hermano, nos ilustra que es menester que tú busques. ¿Para qué? Para que no anden hablando mal de ti, para que no anden levantando malos chismes, para que no anden haciendo cosas en el cual sabes que tú lo hiciste si está mal. Eso es lo que ocasiona ser reprensible, que Satanás gane ventaja sobre ti y ya empiecen a que te llamen la atención. Pero la palabra del Señor nos dice, hermanos, que tú y yo debemos de buscar ser irreprensible, porque su palabra dice que somos bienaventurados porque nuestro corazón está limpio y es irreprensible delante de la presencia del Señor, hermanos. La Biblia nos habla de ser irreprensibles por completo, espíritu, alma y cuerpo. Dice su palabra ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios nos demanda, Dios desea, Dios nos exhorta a que nosotros vivamos una vida irreprensible, que tú no tengas manchas, que la sociedad te vea como una persona como intachable. Procuremos nosotros buscar estos argumentos que la palabra del Señor tiene para nosotros, y es menester que nosotros busquemos conforme a la misericordia del Señor. Último lugar, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quiénes son ellos, hermanos? En último lugar, son aquellos que son íntegros. La palabra íntegros, hermanos, es una virtud espiritual que se caracteriza por la honestidad, la moralidad y la fidelidad. La integridad de los cristianos, hermanos, nos ayuda a vivir de una manera honesta y coherente en la sociedad. Proverbios 10:9 nos dice: el que camina en integridad anda confiado. Eso es lo que argumenta o lo que hace la integridad en todo cristiano. Nos ayuda a vivir una manera honesta, una manera coherente en la sociedad, una manera en la cual, hermanos, andemos caminando. La integridad hacia Dios nos hace tener primero comunión íntima con Dios, porque dice su palabra en Salmos 15 del 1 al 2: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, hermano. Entonces, la integridad de cada uno de nosotros, hermanos, nos hace tener una intimidad
íntima con Dios, nos hace acercarnos a Dios con un corazón puro, con un corazón que está delante de la presencia del Señor en justicia y en integridad. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra integridad y Él conoce quién es fiel. Él conoce quién anda verdaderamente en sus caminos. Job 2:3 nos dice, y Jehová dijo a Satanás, mira cómo hace referencia, que Dios conoce a los suyos, Dios conoce a los que son íntegros. Nos dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú iniciaste contra él para que lo arruinara sin causa? Vemos el claro ejemplo, hermanos, de lo que es la integridad. Nos ayuda o nos hace serle fiel a Dios en cualquier adversidad, en cualquier problema, en cualquier medio de tribulación. Tal es el caso de Job, hermanos, que se mantuvo fiel en medio de las tribulaciones. La palabra del Señor nos ilustra, hermanos, que tú y yo debemos de buscar la integridad, debemos de buscarla conforme a la misericordia del Señor, porque dice su palabra que Dios te conoce, Dios sabe quién eres, Dios sabe cómo camina, Dios sabe cómo es tu pensar, cómo es tu andar. Dios sabe, hermanos, y tú también conoces qué tan íntegro eres delante de la presencia del Señor, porque dice Job 31:6, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si Dios nos pesara hoy en este día conforme a su balanza, ¿cómo estaría nuestra integridad delante de la presencia del Señor? ¿Cómo estaríamos nosotros, hermanos, en honestidad, en la fidelidad? Dios conoce quién eres, pero tú también conoces cómo estás delante de la presencia del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón. Es una frase de mucho valor que conlleva sacrificios, en el cual podemos nosotros aparentar esta frase en nuestras vidas, vivir una vida plena en el Señor y tener un distintivo a los demás, que es ser puro, irreprensible e íntegro delante de la presencia del Señor. Eso es tener un distintivo en la sociedad, que seamos diferentes a los demás. Inclusive es necesario ser diferente a algunos de la iglesia y vivir conforme a la palabra del Señor. Y este sacrificio o este distintivo de los demás trae consigo una recompensa, que dice el versículo en el último pensamiento, porque ellos verán a Dios, hermanos. Entonces, el ser una persona pura, el ser una persona irreprensible, el ser una persona íntegra, hermanos, es costoso, sí, nos cuesta, porque vivir conforme a los rudimentos de este mundo y querer abarcar nuestra vida, nuestro pensar a nuestra manera, es difícil. Pero recuerden que esa es una promesa, que si tú y yo nos mantenemos con el corazón puro, veremos a Dios cara a cara. Por eso dice la palabra que es necesario procurar vivir en santidad, hermanos, porque hoy Dios está hablando a nuestras vidas, que si no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, dice su palabra, hermanos, que nosotros no abarcaremos o no entraremos en el reino de los cielos. Por eso recuerda, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Que dice, el limpio de manos y puro del corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el contexto, o ese es el texto paralelo de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la palabra del Señor en el Salmo 24, 3 al 4 nos da la encomienda, o nos da las características más necesarias para que tú y yo habitemos en el monte santo o en la misericordia del Señor, conforme a la palabra del Señor, hermanos. Si entendimos en esta hermosa tarde, hermanos,
Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quiénes son ellos? Los que son puros, los que no les echa agua a la coca, no, sino los que viven la esencia de la vida cristiana. Segundo lugar, los que son irreprensibles, los que viven sin mancha en la sociedad, los que viven sin mancha en la iglesia, los que procuran agradar a Dios antes que los hombres. Y por último, ¿quiénes son aquellos que son bienaventurados por tener limpio su corazón? Son aquellos que viven en integridad delante de la presencia del Señor, hermano. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde, y que esta palabra quede en nuestros corazones y los pongamos por obra. Recuerda que el cristiano que vive con el corazón limpio vive feliz. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar por el programa. Pero antes de orar, se me pasaba, hermanos, para mañana, si Dios quiere, vamos a ir a hacer servicio allá por la Conasupo. Hoy fuimos a asistir a aquel muchacho, a aquella madre que querían hacer cultos. Vamos a ir primeramente el Señor de mañana a las 5 de la tarde. Y como les dijimos que traigamos una despensa, hermanos, vamos a traerla con todo nuestro corazón. Recuerda que Dios bendice al dador alegre, y bienaventurado es dar que recibir. Y para que nosotros, hermanos, vayamos el día de mañana, los voy a esperar por la Conasupo. Allá es por el hotel 3, ¿verdad, hermana? El hotel 1, hermano, el hotel 1. Para que vayamos a adorar el nombre del Señor y engrandezcamos su nombre, hermanos. Y también yo les quería pedir que ayunemos el día de mañana, hermanos, por estas almas. Dios conoce sus necesidades. El muchacho, él se bautizó, pero quiere restaurarse, y no es fácil restaurarse, solo en la misericordia de Dios. Pero les hago la invitación a los que gusten ayunar el día de mañana hasta las 12 de la tarde con ese propósito. Él se llama José y la señora se llama Luisa, para que sea de mucha bendición este servicio y Dios se glorifique, hermano. Dios es fiel, Dios es justo y Dios nunca cambia. Y también para que sigamos orando por los cultos de los niños y los cultos juveniles. Recuerda que dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nos da a entender de perseverancia y vamos a obtener resultados positivos para la gloria y honra del Señor, hermano. Oramos al Señor con todo nuestro corazón por la palabra y somos despedidos. Y el programa, hermanos, lo vamos a pegar en la parte de atrás. Se nos olvidó realizarlo, pero lo vamos a pegar en la parte de atrás el día de mañana, hermano. Oramos al Señor en esta hermosa tarde. Gracias, Señor amado, porque fiel y porque verdadero eres tú, mi Dios bendito. Porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a mantenernos puros, sin variar, Señor amado, sin ocasionar alguna cosa negativa en nuestra vida espiritual. Yo te ruego que nos ayudes, que nos ministres, que nos capacites, Señor, y que tu Santo Espíritu sea con nosotros, Señor. Nos honres, nos bendigas, Señor, y nos hagas prosperar conforme a tu justicia, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia. Yo te lo ruego, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros, Señor. Bendice esta